continuar con lo que son los neurotransmisores. Pues bien, comencemos. ¿Qué es lo que va a significar un neurotransmisor o a qué llamamos un neurotransmisor? Bueno, un neurotransmisor es un mensajero químico que es liberado cuando el impulso nervioso viaja desde el cuerpo de la neurona hacia el axón, ¿sí? Hasta alcanzar la sinapsis. ¿Qué va a pasar acá? Como ya lo mencionamos antes, esta vesícula va a exocitar a los neurotransmisores, van a estar en la hendidura sináptica y van a llegar a unos receptores específicos a los cuales se van a unir. ¿Y qué va a pasar una vez que lleguen? Bueno, van a transferir información y van a continuar propagándose. Ahora, un neurotransmisor debe sintetizarse y almacenarse en la vesícula sináptica, liberarse de la neurona y unirse a un receptor de otra neurona. O también puede ser un receptor de un músculo o de una glándula. Esta unión, neurotransmisor-receptor, no va a ser por siempre. Es decir, va a ser una unión transitoria, porque después se va a despegar. Y una vez que se despegue, puede ser degradado o recuperado. Ahora, algunos neurotransmisores van a provocar una hiperpolarización. ¿Qué quiere decir? Que una vez que estos neurotransmisores se unen a sus receptores, van a generar o van a actuar de forma inhibitoria en esta neurona postsináptica. Por eso, esta neurona se va a hiperpolarizar. Si por el contrario este neurotransmisor funciona o tiene un efecto excitatorio en la célula postsináptica, en la neurona postsináptica, lo que va a generar es que esta neurona se despolarice. Se conocen numerosas sustancias de neurotransmisores. En su mayoría van a ser aminoácidos o derivados de aminoácidos. También se sospecha que algunos metabolitos celulares como el ATP pueden funcionar en algunas células como neurotransmisores, y se ha comprobado que algunos péptidos pequeños actúan igualmente como neurotransmisores. Los neurotransmisores se pueden clasificar en 3 grandes grupos, y a continuación lo vamos a ver aquí. Se clasifican en el grupo de aminoácidos. Tenemos al ácido glutámico, al aspástico, a la glicina, a la GABA, etc. Dentro del grupo de las monoaminas tenemos a la acetilcolina, las catecolaminas, la serotonina, etc. Dentro del área de péptidos tenemos a las encefalinas, endorfinas, sustancia P. Ahora, para que una sustancia sea considerada, tiene que cumplir ciertos criterios. Primero, este neuroreceptor tiene que encontrarse en el área presináptica, ¿sí? En el área presináptica de la terminal de un axón. Ahora, las enzimas necesarias para que se sintetice este neurotransmisor también tienen que estar presentes en el área presináptica. En condiciones fisiológicas, la estimulación de la neurona ocasiona la liberación de este neurotransmisor en cantidades suficientes que generen un efecto fisiológico en la célula postsináptica. Ahora, existen mecanismos en la sinapsis para terminar rápidamente con la acción del neurotransmisor, ya sea por destrucción o por recaptación, es decir, porque este neurotransmisor se destruye o porque es degradado por su enzima y los componentes de dicha degradación son nuevamente captados por la vesícula presináptica. Su aplicación directa en la terminal postsináptica ocasiona una respuesta idéntica a la producida por estimulación de la neurona. Por consiguiente, cualquier fármaco que modifique el metabolismo o la fijación de este neurotransmisor a su receptor va a ocasionar un efecto fisiológico in vivo, el cual es predecible,
siempre que el fármaco sea transportado al lugar donde el neurotransmisor tiene su acción. Ahora, vamos a nosotros ir explicando un poquito neurotransmisor por neurotransmisor. Primero, la acetilcolina. Este neurotransmisor va a estar relacionado con el proceso de la memoria, con la regulación de los niveles de glicina, con la regulación de los niveles de vigilancia. Intervienen también en el proceso de la digestión. Ahora, este neurotransmisor está presente en las neuronas motoras medulares y en las neuronas de algunas vías neuronales en el cerebro. La enzima que va a degradar esta acetilcolina se llama acetilcolinesterasa. Continuamos con las monoaminas. La norepinefrina. La norepinefrina va a ser usada en ciertas vías nerviosas en el cerebro y en el sistema nervioso periférico, causando la relajación en los músculos intestinales y una contracción más rápida del corazón. Ahora, la dopamina. La dopamina está relacionada con las emociones. También va a estar relacionada con la regulación del control motor del comportamiento y la cognición, también con la motivación y la recompensa, con la regulación de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Este neurotransmisor va a estar involucrado también en la esquizofrenia y va a ser la causa de una enfermedad muy conocida llamada Parkinson, donde se da la pérdida de neuronas dopaminérgicas. La serotonina es un neurotransmisor del sistema nervioso central que va a estar involucrado con funciones del sueño, emociones, con regulación del deseo sexual, con el mantenimiento de la vigilia, modulación de la ansiedad y de la agresividad, con la producción de hormonas y regulación del apetito. Ahora, hay ciertos medicamentos que van a elevar este neurotransmisor, ¿sí?, para contrarrestar la ansiedad y la depresión. Entonces, lo que hacen estos medicamentos es aumentar las cantidades de serotonina. Otro neurotransmisor que tenemos aquí es el glutamato. El glutamato es el neurotransmisor más excitatorio y más común dentro del sistema nervioso central, a diferencia del GABA, ¿no?, que es un neurotransmisor potente pero inhibitorio. El glutamato va a presentar ciertas reacciones en algunas personas cuando éstas consumen alimentos que contienen glutamato de sodio, ya que esto puede afectar al sistema nervioso. Ahora, las endorfinas, encefalinas y sustancia P son usadas por ciertos nervios sensoriales, especialmente en las vías del dolor. Sus receptores van a ser activados por drogas narcóticas como el opio, la morfina, la heroína y la codeína. Una vez que hemos hablado a grosso modo de lo que son los neurotransmisores, vamos a pasar a explicar un poco sobre los neuroreceptores. En este caso vamos a mencionar o vamos a hablar sobre 7 tipos de neuroreceptores. Primero, vamos a definir qué es un neuroreceptor. Bueno, los neuroreceptores son complejos proteicos que están presentes en la membrana celular. Los receptores unidos a un segundo mensajero suelen ser monoméricos, articulados con una parte extracelular, donde se da la glucosilación, una parte intramembranosa y una parte intracitoplasmática, donde se produce la unión de la proteína G o la regulación mediante fosforilación del receptor. Los receptores con canales iónicos son poliméricos. Ahora, en algunos casos, la activación del receptor induce una modificación de la permeabilidad del canal. En otros, la activación de un segundo mensajero da lugar a un cambio en la conductividad del canal iónico.
Entonces vamos a pasar a explicar un poquito sobre los receptores colinérgicos. Los receptores colinérgicos se van a clasificar en nicotínicos N1, que van a estar presentes en la médula adrenal y en los ganglios autónomos. Los N2, que van a estar presentes en el músculo esquelético. Los muscarínicos M1, que van a estar presentes en el sistema nervioso autónomo, en el músculo estriado, en la corteza y el hipocampo. Los M2 van a estar también en el sistema nervioso autónomo, en el corazón, pero van a actuar aquí a nivel del músculo liso y no estriado como en M1. También van a estar en el cerebro posterior y el cerebelo. Los receptores adrenérgicos se clasifican en A1, los cuales van a ser posinápticos en el sistema simpático. Posinápticos en el sistema simpático. Los A2, por el contrario, son presinápticos en el sistema simpático, pero posinápticos en el cerebro. Entonces, ambos, A1 y A2, van a actuar a nivel del sistema simpático. A1 como posináptico y A2 como presináptico. Pero además, A2 también va a actuar a nivel posináptico, pero ya no en el sistema nervioso autónomo, sino en el cerebro. B1 va a actuar a nivel del corazón y B2 va a actuar en otras estructuras inervadas por el simpático. Los receptores dopaminérgicos. Tenemos D1, D2, D3, D4 y D5. Los receptores dopaminérgicos. Vamos a tener D1, D2, D3, D4 y D5. Pero nos vamos a enfocar un poquito en D3 y D4. Estos receptores dopaminérgicos van a desempeñar un papel importante en el control mental, ya que van a limitar los síntomas negativos en los procesos psicóticos, mientras que en la activación de los receptores D2 va a controlar el sistema extrapiramidal. Los receptores GABA. Los receptores GABA se clasifican en GABA A, los que activan los canales de cloro, y GABA B, los que activan la formación de AMP cíclico. Entonces, GABA A activa canales de cloro. GABA B activa la formación del AMP cíclico. El receptor GABA A consta de varios polipéptidos distintos y es el lugar de acción de varios fármacos neuroactivos, incluyendo las benzodiazepinas y algunos antiepilépticos. También están los barbitúricos y el mucimol. Tenemos por otro lado los receptores serotoninérgicos, o también llamados 5-HT. Constituyen al menos 15 subtipos, pero acá solo vamos a hablar de los 3 primeros. El 5-HT1 va a tener a su vez 4 subtipos. Los receptores del 5-HT1A van a estar localizados presinápticamente en el núcleo del RAFE. ¿Y qué es lo que van a hacer estos 5-HT1 subtipo A? Van a inhibir la recaptación presináptica del 5-HT y posinápticamente en el hipocampo, modulando también la adenilato ciclasa. Ahora, los receptores 5-HT2 van a estar localizados en la cuarta capa de la corteza cerebral e intervienen en la hidrólisis del fosfoinosítido. Los receptores 5-H3 se localizan presinápticamente en el núcleo del tracto solitario. Ahora, los receptores de glutamato. Se dividen en receptores ionotropos del N-metil-daspartato. Este N-metil-daspartato se va a unir
a la glicina, al zinc, al magnesio, a la fenciclidina y van a producir la entrada del sodio, del potasio y del cloro. Sodio, potasio y cloro. Mientras que los canales no NMDA, no N-metildaaspartato, van a ser permeables también al sodio y al potasio, pero no al cloro, como sí lo hacen los NMDA. Estos receptores excitatorios median en la producción de importantes efectos tóxicos por el incremento de calcio, radicales libres y proteinasas. En las neuronas, la síntesis de óxido nítrico, que regula la NO-sintetasa, va a aumentar en respuesta al glutamato. Por último, tenemos a los receptores opiáceos. Los receptores opiáceos de endorfina encefalina se dividen en M1 y M2, que intervienen en la integración sensitivo-motora y la analgesia. D1 y D2, que afectan la integración motora, la función cognitiva y la analgesia. Y K1, K2 y K3, que influyen en la regulación del balance hídrico, la analgesia y la alimentación. Entonces, estos tres van a actuar a nivel de la analgesia. Pero M1 y M2 intervienen en la integración sensitivo-motora. D1 y D2 afectan a la integración motora. K1, K2 y K3 influyen en la regulación del balance hídrico, la analgesia y también la alimentación. Ahora, los receptores actualmente clasificados como no opiáceos se unen a la PSP, también conocido como polvo de ángel, y se localizan fundamentalmente en el hipotálamo. Gracias por la atención prestada.